I'm all the way up. No. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro miércoles de CNA. Esta semana sí, miércoles de CNA, el mejor día de la semana. Ya lo sabéis, ¿verdad? Y esta semana aún más especial porque nos estamos preparando para el evento que arranca la semana que viene, anatomía avanzada del nervio vago. Y en este evento vamos a dibujar de forma inequívoca, de forma muy clara para todos los profesionales de la salud, principalmente para fisioterapeutas y osteópatas, cómo
el vago es imprescindible en la regulación de la salud general, de la salud gastrointestinal, de la salud mental, de la salud física, de la salud como una perspectiva integrada, ¿verdad? Muy bien. Finalmente puedo estar. Qué bien, Nutripao. Espectacular. Finalmente tenemos tu compañía. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema. Es siempre una pelea. Es siempre una pelea. Cuando, cuando intentamos abordar el tema gastrointestinal desde una perspectiva de un fisioterapeuta, de una perspectiva de la osteopatía, de la quiropraxia, es siempre un tema conflictivo. Conflictivo porque muchas personas no tienen ni idea de qué hacer con este tema, de cómo manejarlo. Lo que manejan de verdad es articulación, el músculo pasa por aquí, el ligamento va por allá, la fascia recubre todo esto que tenemos aquí y cualquier cosa que vaya un poquito más allá de la articulación de la rodilla, que flexión, estira, ya les explota la cabeza. Algunos tienen la humildad de reconocer que, oye, no sé el tema, pues vamos a aprenderlo, mientras que otros ya dicen, oye, esto me huele a humo, me, me envías información de investigaciones que van en serio, que vayan en serio respecto al tema. Fenómeno, no te confundas. Si quieres investigaciones que vayan en serio, puedes asistir al evento que vamos a hacer en la semana que viene, anatomía avanzada del nervio vago, anatomía clínica del nervio vago, pero si quieres las referencias antes del evento, pues que te vayas a buscarlas tú, ¿no? Pues es natural que sepas manejar PubMed y buscar referencias de buena calidad, así como lo hago yo, y si quieres ahorrarte el tiempo, esté en el evento. ¿No quieres ahorrarte el tiempo? Pues ahí lo siento. Yo no soy tu papá y yo no soy tu mamá tampoco para estar enviándote los papers que van en serio. ¿Vale? Muy bien, espectacular. Bienvenidos, bienvenidas todas. Hoy es un día especial porque vamos a integrar un montón de cosas. Hoy es el directo sin link. Mira la cantidad de cosas que hemos puesto aquí. La cantidad de cosas que hemos puesto aquí, de las cuales vamos a hablar de todas ellas en este directo. ¿Verdad, Rubí? Vamos a hablar de todas ellas en este directo, que son elementos que si trabajas con salud gastrointestinal tienes que manejarlos. Seas fisioterapeuta, osteópata, quiropráctico, médico, odontólogo, nutricionista, dentista, enfermero, entrenador personal, si eres un profesional sanitario, trabajas con salud gastrointestinal, lo tienes que manejar, o sí o sí. ¿Vale? Para poder regular el vago y para que el vago pueda regular estas funciones y estas estructuras, tenéis que manejar estos conceptos. Para quien no me conozca, yo soy Luis Gonzaga, soy fisioterapeuta y osteópata y enseño a profesionales de la salud a resolver casos clínicos complejos a través del razonamiento clínico del sistema nervioso autónomo y de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Y todo lo que hacemos siempre se queda grabado. Esto habrá un momento, Yolanda, donde ya no podré decir más esta frase. Todo lo que hacemos se queda grabado. Habrá un momento que no podré decirlo porque no se quedará grabado, pero de momento sí se queda grabado. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a arrancar, que tenemos un montón de cosas que hacer. Para arrancar, quiero decirles ya que en la semana que viene, los días 21, 22 y 23, si no me equivoco, si yo me equivoco, Ruby, dime cuáles serían las fechas correctas, ¿vale? Pero en los días 21, 22 y 23, en la semana que viene, habrá un evento gratuito para profesionales de la salud, donde vamos a hablar de la anatomía avanzada del nervio vago, ¿vale? Vamos a hacer ahí correlaciones clínicas que pueden ser interesantes para que tengas en cuenta
para trabajar con tus pacientes crónicos, con tus pacientes complejos. Es un evento online, es totalmente gratuito. Si no estás suscrito todavía, escribe aquí en los comentarios la palabra anatomía y te enviamos el enlace para que puedas participar. Será a las 9 horas de la noche de Madrid. Se queda grabado por un ratito, por un tiempo, por 3-4 días. Luego, solamente para nuestros alumnos. Pero el evento en vivo de la semana que viene sí es gratuito para que todos puedan participar. Si no estás suscrito, escribe aquí anatomía, te enviamos el enlace para que puedas suscribirte. ¿Vale? Muy bien. Vamos al tema. Vamos a ver si esto que he planeado aquí, si me funciona. Vamos a ver. Creo que sí, que me funciona. Vamos a empezar hablando entonces del gut. Vamos a empezar hablando del gut, de la salud gastrointestinal. Ok, entonces, cuando escuches hablar salud gastrointestinal, ¿vale? Es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Es importante que tenga en cuenta que el sistema gastrointestinal va de la boca al ano. Lo que estamos acostumbrados a pensar, lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de salud gastrointestinal es el intestino en sí mismo, pero gastrointestinal tal cual sería de la boca al ano. Hoy vamos a enfocarnos un poquito más para hablar del tema gut, del tema intestino, ¿vale? Pero podríamos ampliar esto para otros elementos de regulación desde la boca hasta el ano, como ya os comenté. Entonces, si no tenéis ahí un bolígrafo, si no tenéis una hoja de papel, yo te diría, ve a buscar, porque hoy vamos a escribir un par de cosas. Entonces, cuando hablamos del gut, y aquí nuestra estructura estrella es el intestino, podríamos estar hablando de otras cosas, como hemos dicho, tenemos distintos elementos que pensar. En mis formaciones, en mi carrera, cuando me hablaban del sistema gastrointestinal, lo que venía a la cabeza era algo como principalmente las fascias, los músculos, el revestimiento, la influencia de la inflamación, sobre todo la influencia del movimiento sobre el sistema gastrointestinal, pero la verdad es que es mucho más amplio que todo esto que estamos hablando. ¿Vale? Entonces vamos a empezar de lo que es más sencillo y vamos a avanzar a conceptos más avanzados que los vamos trabajando poquito a poco, sin prisa, para que podáis entenderlos todos. ¿Vale? Es imprescindible que seas un profesional de referencia, un profesional referente cuando vayas a abordar el tema sistema nervioso autónomo. Aún más en estos tiempos modernos donde tenemos una cantidad tremenda de pacientes que sufren con trastornos de regulación autonómica, principalmente después del COVID. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar entonces hablando de lo que es más fácil, de lo que es más sencillo, que es de los centros de control. Entonces, fíjate, cuando vayas a pensar en gut, lo primero que te recomiendo es que, oye, vamos a imaginar dónde están los centros de control del sistema gastrointestinal. Centros de control. Cuando hablamos de centros de control, tres centros de control ya deberían venirte a la cabeza así, pronto. Tres centros de control. El primer de ellos es el sistema neural. Vamos a escribirlo aquí. El primer centro de control es el sistema neural. ¿Vale? Cuando hablamos sistema neural, estamos hablando principalmente sistema simpático y sistema parasimpático
en lo que se refiere a las vías eferentes. Entonces tengo vías eferentes, simpáticas, eferentes, parasimpáticas y eferentes entéricas. Tenemos el sistema neural ahí. Sistema simpático, sistema parasimpático, el sistema entérico. Luego, seguimos hablando del sistema neural, tendríamos que hablar de las vías aferentes, que son las vías que envían la información. Y aquí tenemos vías vagales y aquí tenemos vías esplácnicas. Aquí tenemos vías vagales y aquí tenemos vías esplácnicas. Muchas personas confunden el tema esplánico con el tema simpático. ¿Vale? Esplácnico. Muchas personas confunden el tema esplácnico con simpático. Cuando estamos hablando del sistema nervioso autónomo, estamos hablando esencialmente de esta ruta que está aquí abajo, porque es un sistema motor. Cuando estamos hablando del sistema neural aferente, estamos hablando de aferencias viscerales, es decir, las aferencias que van al cuerno posterior de la médula espinal a través de vías esplácnicas aferentes y a través de vías vagales que llegarán al núcleo del tracto solitario, ahí en el bulbo raquídeo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos los principales centros de control neural. Si estamos hablando de las estructuras simpáticas, por ejemplo, lo más común, si estamos hablando del gut, es que tenga las principales ramas. ¿Se escucha mal? A ver. No se ve bien, el volumen está muy bajito. ¿Se escucha bajo? Si se ve pequeño, porque ya es Instagram. Entonces, si aumento la pantalla, salgo yo de la pantalla. Pero el audio, a ver si podemos arreglarlo. Aquí está. ¿Se escucha mejor? Vamos a ver. ¿Se escucha mejor? ¿Sí o no? ¿Cómo es Instagram? Si habéis visto a alguien dibujando en Instagram, probablemente es algo rarísimo. Pues estoy poniendo aquí solo para que tengáis más o menos la orientación mental. Si tienes ahí un boli y vas escribiendo como yo, entonces puedes seguirme perfectamente, ¿vale? Lo que tenemos aquí es sistema neural, lo que tenemos aquí es sistema neural eferente, simpático, parasimpático, plexo entérico, y luego vías aferentes vagales, vías aferentes esplácnicas, ¿vale? Y si estamos hablando de sistema simpático, estaríamos hablando principalmente de las ramas simpáticas que están localizadas en la parte más baja de la columna vertebral. Recordaros que el sistema simpático va desde T1 hasta L2, el control del sistema gastrointestinal va más en la dirección de los segmentos torácicos desde T8 hasta más o menos L2, T8, T12, dependiendo de la literatura que estéis utilizando como referencia, ¿vale? Voy a intentar subir un poquito el volumen aquí, pum, 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 pum. A ver si ayuda más. Bien. Pero si algunos escuchan bien y otros escuchan bajo, es porque probablemente el problema no es mi audio, ¿vale? Muy bien. Y el esquema será pequeñito, porque aquí no hay espacio para hacerlo diferente. Para quien quiera, después podéis ver el vídeo otra vez y ahí vas siguiendo paso a paso mientras voy escribiendo, vas paso a paso escribiendo el tuyo, ¿vale? Pues se queda grabado, lo puedes ver después. Entonces ahí tenemos el primer centro de control. El segundo centro de control, cuando estamos hablando del sistema gastrointestinal, es el control miogénico. El segundo centro de control es el control miogénico.
El segundo centro de control es el control miogénico, ¿vale? Entonces, el control miogénico ya es un control más local, más del plexo entérico en sí mismo. Podemos tener problemas gastrointestinales que están relacionados a la actividad autonómica, es decir, la actividad simpática y la actividad parasimpática, pero también podemos tener problemas de regulación gastrointestinal que no tienen tanto que ver con el sistema simpático ni con el sistema parasimpático, sino con el sistema miogénico en sí mismo, ¿vale? El tema de los músculos de la pared intestinal. Y luego tenemos un tercer centro de control, que es el control humoral. Es el control humoral. ¿Vale? Entonces tenemos ahí tres centros de control. El control humoral es el control que viene por arterias, que viene por venas, que viene por sistema linfático. Entonces, neurotransmisores o hormonas que llegan al sistema gastrointestinal llegarán a través del sistema humoral. Entonces, lo primero que tienes que pensar cuando tienes ahí un paciente que sufre con trastornos gastrointestinales y tenga migraña, ansiedad, depresión, dificultad de adelgazar, dificultad de ganar peso, o dolor lumbar crónico, dolor pélvico crónico, inflamación abdominal, disbiosis, problemas de microbiota, es cómo están los principales elementos de regulación del sistema gastrointestinal. Y aquí en esta situación estamos hablando de tres centros de control: el sistema neural con sus vías aferentes, vagales y esplácnicas; el sistema neural con sus vías eferentes, simpáticas, parasimpáticas y entéricas; más el centro de control miogénico, más el centro de control humoral. ¿Vale? Entonces lo primero que pensamos es: a lo mejor los centros de control gastrointestinal están regulando bien la función gastrointestinal. Tengo la información correcta llegando a los sitios correctos para que el sistema pueda regularse, o a lo mejor no, a lo mejor me falta esta llegada de la información, me falta esta correcta interacción entre los diferentes elementos de control. ¿Cuándo podría pasar esto, Luis? Por ejemplo, en una disbiosis, por ejemplo, en pacientes que tienen inflamación abdominal, en pacientes que sufren con bloating abdominal. Bueno, son pacientes que probablemente tienen algo de compromiso en uno de estos elementos de regulación, ¿vale? Esto hay que mirarlo. Luego, seguimos. ¿Podemos seguir? ¿Todo bien? ¿Vamos más o menos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Decirme algo. Como punto número dos, podríamos establecer, bueno, vamos a establecer aquí 75 cosas diferentes, pero como punto número 2, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Hola, fenómeno. Ok, como punto número 2, tenemos que darle algo de atención a lo que es el sistema inmune. Ok. Y cuando estamos hablando del sistema inmune, estamos hablando sobre todo del GALT. La G y la 6 tienen una similitud terrible, del GALT. ¿Ok? El Gut Associated Lymphoid Tissue. El tejido linfoide asociado al intestino delgado. ¿Ok? Y este tejido linfoide que está asociado al intestino delgado, por ejemplo, es parte de tu sistema común de mucosas, ¿verdad? Es parte de lo que llamamos de MALT. Mucosal Associated Lymphoid Tissue. Tenemos sistemas de mucosa gastrointestinales, por ejemplo, como el GALT. Tenemos sistemas de mucosas en los pulmones, como el BALT, ¿no? El Bronchial Associated Lymphoid Tissue, de los bronquios. Tenemos tejido de mucosas en la nariz, el NALT, el Nasal Associated Lymphoid Tissue, el tejido nasal asociado al sistema linfoide. Tenemos el BALT, por ejemplo, que es de la vagina,
tenemos el SALT, que algunos autores consideran que es de la piel. Entonces, cuando estamos hablando de GALT, estamos hablando de parte del sistema común de mucosas. Y recuérdate que el sistema común de mucosas posee vías de comunicación que interactúan unas con las otras. Entonces, es muy posible, no solamente posible, como probable, que vayas a ver múltiples pacientes, muchos pacientes con problemas de regulación gastrointestinal con signos clínicos, fíjate, con signos extraintestinales. Signos extraintestinales. Entonces, es muy posible, no solamente posible, probable que vayas a ver pacientes que tienen problemas gastrointestinales con signos extraintestinales, alteraciones de la piel, alteración del sistema de mucosas, alteración de otras estructuras fuera del sistema gastrointestinal que están reflejando la alteración de este sistema gastrointestinal. Muy bien. Cuando estamos hablando del sistema de mucosas, podríamos añadir aquí el tema placa de Peyer, podríamos añadir aquí en el sistema inmune el tema de las barreras, principalmente la barrera en este sentido gastrointestinal. Cuando estamos hablando del GALT o del sistema inmune, podríamos añadir aquí el tema de las barreras y tenemos que pensar lo siguiente. Oye, esto es un tejido linfoide, es parte del sistema inmune. Ok, el sistema inmune, ¿cuál es su función principal ahí en este momento? Bueno, su función principal es activar la inmunidad local. Ok. Es decir, regular la respuesta inflamatoria, regular la respuesta antiinflamatoria local para que el sistema pueda regularse bien. ¿Estamos de acuerdo? Regular el perfil de macrófagos locales, regular el perfil de la respuesta inflamatoria, regular el perfil de la respuesta antiinflamatoria que estos pacientes van a desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que tienes que pensar es lo siguiente. Oye, es un sistema de barrera, es un sistema de mucosa. Pues muy bien. Un sistema de barrera y un sistema de mucosa, mi pregunta para ti es, ¿cómo se regula? ¿Cómo se regula un sistema de barrera? ¿Cómo se regula un sistema de mucosas? ¿Cómo se regula? ¿Qué centros reguladores, qué centros de control tenemos en un sistema de barrera, en un sistema de mucosa? Bueno, te contesto. Tenemos un sistema local de respuesta local, así como tenemos un sistema de respuesta humoral, así como tenemos un sistema de respuesta neural. Fíjate, los centros de control que hemos hablado antes, que valían para el tema gut, ahora también puede ser que me valgan para el tema mucosa, para el tema barrera intestinal. Ok. Y si vamos entonces al tema inervación del sistema inmune, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cuál de los dos sistemas que tenemos, el sistema simpático o el sistema parasimpático, inerva al sistema inmune? ¿Cuál de los dos sistemas inerva al sistema inmune? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes decir? ¿Cuál de los dos sistemas, o a lo mejor serán los dos, ambos inervan al sistema inmune, o no, solamente uno de los dos inerva al sistema inmune? El simpático, máquinas, madre mía. Estos chicos están muy finos, Ruby, muy finos. Entonces, cuando estamos hablando del sistema de mucosas, del sistema inmune, solamente uno de los dos sistemas inerva al sistema inmune, que es el sistema simpático. Y fíjate, qué curioso, Mari, porque mucha gente vincula el tema estrés a alteración gastrointestinal. Y es cierto, el estrés crónico de verdad cambia la función gastrointestinal. ¿Y por qué el estrés crónico altera la función gastrointestinal? Porque altera la función de los nervios que bajan desde el sistema central, es decir, la actividad simpática, la actividad parasimpática.
Entonces, cuando tenemos un paciente que está sufriendo con problemas de estrés crónico, que tiene un eje de hiperactividad simpática, este eje de hiperactividad simpática en el sistema inmune, por ejemplo, lo que va a producir es una hiperreactividad del sistema de mucosas. Y ahí ya vas enlazando el tema sistema inmune con sistema nervioso autónomo. Es decir, si tengo un elemento estresor crónico que yo perciba como amenaza, esto va a influir directamente sobre la reactividad del sistema inmune gastrointestinal. Es decir, es muy posible, y no solamente posible, probable, que el tema actividad simpática sostenida, un eje de estrés crónico es un eje de actividad simpática sostenida, es no solamente posible como probable que me vaya a afectar la regulación del sistema inmune gastrointestinal. Es posible que estos pacientes sean pacientes que tienen recidivas constantes de infecciones, recidivas constantes de inflamaciones, alteración de la permeabilidad, fíjate, alteración de la permeabilidad de la barrera intestinal. Alteración de la permeabilidad de la barrera intestinal y aquí ya va un tip para ti que trabaja con pacientes que sufren con problemas de regulación del sistema gastrointestinal, pacientes crónicos, de verdad. Imagínate el siguiente, el paciente te llega y te llega con un test de intolerancia y el test de intolerancia, pum, negativo, no hay intolerancias, ok. Se le ha cambiado la dieta, vale, ¿y qué es lo que ha cambiado con el cambio de dieta? Pues nada, no ha cambiado nada con la dieta. Ok, si tenemos estas dos variables, fíjate, no hay intolerancia, el test de intolerancia te salió negativo, se ha cambiado la dieta, pero el cambio de dieta no generó el cambio que esperamos o que esperábamos, ya puedes empezar a sospechar de algunas cosas. Una de ellas, que tal vez la respuesta mal adaptada se esté reflejando en el sistema gastrointestinal, pero que el problema de verdad no esté en el sistema gastrointestinal. Fíjate, ya puedes empezar a darle vueltas. Esto es lo que decimos en nuestras formaciones, en nuestros cursos. Si no te gusta la respuesta, cambia la pregunta. No trates la respuesta por la respuesta. 75.000 cosas pueden afectar el sistema gastrointestinal. No hace falta que la corrección de esta sintomatología sea en el sistema gastrointestinal. El sistema gastrointestinal puede ser simplemente el eslabón más débil de la cadena. ¿Vale? Pues muy bien, entonces si tenemos un test de intolerancia negativo y tenemos que la dieta no le ha generado ningún tipo de cambio, empieza a sospechar de que a lo mejor esto no está ahí. La respuesta mal adaptada sí, pero la pregunta no. Y fíjate qué curioso, cuando tenemos alteraciones de la función vagal, cuando el vago tiene su actividad disminuida, esto aumenta la permeabilidad del sistema de barreras. Esto aumenta la permeabilidad del sistema de barrera gastrointestinal. Es decir, si el vago pierde actividad, si el simpático sube su nivel de actividad y hay un desequilibrio en la regulación autonómica, lo que pasa es que la barrera intestinal tiene mucha dificultad para cerrarse. Los tight junctions, me gusta el tema. Tight junctions, las tight junctions, las uniones estrechas, ahí ya no están más estrechas. Entonces tenemos problemas de conexión, de cohesión de los tight junctions. Entonces, ¿qué pasa? Que si la barrera no se puede cerrar porque el vago está muy bajo y el simpático está muy elevado y este es el sistema de control de la barrera, lo que va a pasar es que van a pasar más bacterias y más inflamación local. Pero hay que observar esto que hemos comentado, es decir, la dieta no le ha generado cambios y pruebas de intolerancia han salido negativas, ¿vale? Hay siempre que respetar esto. Muy bien, seguimos adelante. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Qué me decís? ¿Me decís algo? ¿Podéis decirme algo? ¿Sí o no? Ortega, dime algo. Se pegó una cosita aquí en mi botella. Carla, dime algo. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Vamos bien, ¿verdad? Ok, Mari, vamos bien. Gracias, Tere. Bien,
vamos a avanzar un poquito más. Hay otros elementos aquí que tendríamos que mirar. Por ejemplo, el tema vascular. Cuando hablamos del tema vascular, estamos hablando de arterias, estamos hablando de venas, estamos hablando del sistema linfático. ¿Sí o no? Estamos hablando de arterias, estamos hablando de venas y estamos hablando del sistema linfático. Ok. Cuando estamos hablando de arterias, estamos hablando de venas, estamos hablando del sistema linfático, tenemos que pensar lo siguiente, oye, ¿cuáles son los principales troncos arteriales que llevarán la sangre a estos segmentos del intestino delgado, por ejemplo? Tenemos ahí el tronco celíaco como el principal tronco y luego el tronco o el tema o las vías vinculadas al sistema mesentérico superior. ¿Vale? Al sistema mesentérico superior. Entonces, dos cosas te vienen a la cabeza: el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Ok. Entonces, podrías poner ahí la arteria gastroduodenal, por ejemplo, podrías poner ahí las venas pancreatoduodenales, la vena porta, las arterias yeyunales, ileales, la arteria mesentérica superior en sí misma, la vena mesentérica superior en sí misma, más todo el sistema linfático local que tenemos que va a hacer el drenaje de esta zona. ¿Vale? Ana nos preguntó, ¿cómo sería el abordaje si cambiando la dieta no mejoró y salió negativa las intolerancias? Ana, este es el tema. Este es el tema del cual vamos a hablar en la semana que viene, porque ahí la respuesta es local en el sistema gastrointestinal, pero la pregunta no. Pero la pregunta no. Y si la pregunta no está ahí, tenemos que saber identificar dónde está la pregunta. Es decir, si no me gusta la respuesta, cambio la pregunta y tengo que salir del sistema gastrointestinal. Ahí tengo que mirar más a los centros de control, los centros de regulación, y es ahí donde entra el vago. ¿Vale? Pues de esto vamos a hablar en la semana que viene, en nuestro evento de la semana que viene, los 3 días. Muy bien, entonces tenemos que hablar de vascularización, Ana. Hablar de vascularización significa hablar de fascias, hablar de cirugías gastrointestinales, significa hablar de cesáreas, ¿no? Cesáreas, partos cesáreos, significa hablar de cirugías de apendicitis, significa hablar de cirugías abdominales en sí mismo. Cirugías abdominales en sí mismo. Sería hablar de inflamaciones, procesos mal adaptados en la pared abdominal, incluso procesos mal adaptados en el sistema pélvico, incluso procesos mal adaptados en el sistema pélvico, ¿vale? Entonces ahí, pum, 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 ya tenemos elementos tenemos elementos de razonamiento clínico. Cecilia nos dijo, pero la entrada al vago es por el gut, manualmente y mediante ejercicios. La entrada del vago es por múltiples puntos, Ceci, no solamente por mecanotransducción, no solamente por ejercicios. Hay muchas entradas vagales que nos interesan. Cirugías lumbares, doctora doctor Cristian, perfecto. Adherencias, José, perfecto, adherencias, entonces inflamaciones locales. Aquí en el tema, yo les recomendaría un documental que está en Netflix que se llama El peligro del bisturí. Se llama El peligro del bisturí. Esto está en Netflix, para que puedas entender estas reacciones inmunes mal adaptadas que estamos hablando y en la importancia de una buena vascularización local. Yo les recomendaría este documental que está en Netflix, que es El peligro del bisturí, que es una barbaridad lo que pasa ahí. Entonces, la vascularización. Entonces, cuando uno habla de, oye, vamos a apretar la tripita o no, vamos a darle un masajito en la tripita o no, vamos a generar compresiones ahí en la tripita o no, porque ¿de qué estamos hablando? De mejorar la vascularización, mejorar el deslizamiento de las hojas faciales, mejorar la entrega de oxígeno. Esto es importante, la entrega
de oxígeno que estas estructuras están permitiendo al sistema, porque al final es esto, ¿no? Si somos capaces de mejorar la vascularización local, somos capaces de mejorar la entrega de nutrientes, la entrega de oxígeno a los tejidos locales. Y ahí la inflamación se regula muchísimo mejor. Y ahí el cuerpo puede restablecer sus mecanismos homeostáticos. Entonces hay la vascularización. Sin olvidarte de otros elementos que regulan la vascularización, pero en este momento nos ponemos con el tema tejidos para ponerlo más sencillo. Ok, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. ¿Puede ser? Seguimos avanzando. Alguien que esté aquí, ¿quién está apuntado al evento de la semana que viene? Por favor, si me podéis decir quién ya está apuntado al evento de la semana que viene, porque será espectacular. Porque imagínate, aquí tenemos una pantalla pequeñita, pero en la semana que viene será en YouTube. Así que en YouTube tenemos una pantalla enorme para hacer todo esto. ¡Qué bien, Gaby! ¡Qué bien, Ana! José, qué máquina. Madre mía. José, Pino Arauz, muy bien. Susi, espectacular, espectacular. Muy bien, muy bien. Elsa dijo, estoy interesada en aprender y conocer más para ayudarme a entender por qué. A ver, que lo paro de... ¿Por qué siempre he padecido intestino permeable? Ahora de enero, la fecha, el dolor en las cervicales, inflamación, dolor de espalda. Esa, tenía que encontrar un alumno nuestro, ya, o sí, para poder resolver esto. Es muy complicado que uno pueda resolverse a sí mismo. Espectacular, espectacular. Muy bien, muy bien. Pues espero veros todos ahí con vuestros cuadernos de apuntes para tomar muchos más apuntes de lo que estamos haciendo hoy. Bien, espectacular. Quien no esté suscrito, escribe aquí anatomía y suscríbete ya. Ok. Bien, seguimos. Luego vamos a seguir por el sistema de acomodación. Entonces, vamos al tema acomodación. Luis, ¿qué es el tema acomodación? Acomodación de los contenidos. Acomodación de los contenidos abdominales. Y esto va en especial, tal vez, a mis compañeros, osteópatas, fisioterapeutas, quiroprácticos, terapeutas manuales en general, porque esta es la parte, al que le gusta la estructura, al que le encanta la rodilla, esta articulación que flexiona, estira, yo no veo ninguna gracia en la rodilla, es importante, tenemos dos, pero no veo ninguna gracia en esto. Eh, pero para el que le guste el plan mecánico, pues este es tu momento, fenómeno, apunta a esto. ¿A qué te refieres con acomodación, Luis? Claro, imaginaros lo siguiente, muchas personas, muchos pacientes que sufren con migrañas, diabetes, esclerosis múltiple, Parkinson, alteraciones de la respuesta del sistema inmune, infecciones de repetición, dolor lumbar crónico, dolor pélvico crónico, alteraciones del sueño, nos llegan a la consulta y nos dicen, Luis, mira, eh, después de comer o al final del día, la verdad es que se me hincha el abdomen. Se me hincha el abdomen. Ok. ¿Qué te está diciendo? Es decir, te está diciendo, cuando como algo, cuando bebo algo, o a lo mejor al final del día, algo en mi sistema de regulación se altera. Algo en mi sistema de regulación cambia. Y este algo que cambia me altera la actividad muscular. Me altera la actividad muscular. Entonces, fíjate, si me altera la actividad muscular, este es un reflejo, esto es una respuesta víscero-somática. Es decir, como algo, los receptores gástricos se estiran, inervación vagal. Estos receptores gástricos, al estirarse, deberían generar una adaptación en el diafragma, deberían generar una adaptación en la pared abdominal anterolateral, deberían generar una adaptación en los músculos intercostales, pero lo que están produciendo es justo la respuesta al revés. Están produciendo justo la respuesta al revés.
Esto se llama disquinergia abdominofrénica. Disquinergia abdominofrénica, es decir, un estímulo visceral que me está cambiando la actividad de una estructura somática. Entonces, para al que le guste la estructura, es lo que decimos, este es tu momento, fenómeno. ¿Por qué? Porque cuando estamos valorando al sistema intestinal, tenemos que saber si hay alteración de los patrones musculares que están implicados en esta zona, principalmente con la acomodación de los alimentos. Porque este es un punto clave. ¿Y por qué es un punto clave, Luis? Porque si tenemos alteración, fijaros, cuando tenemos estos abdómenes hinchados, estos abdómenes que al final del día el paciente tiene que desabrochar el cinturón para poder respirar un poquito mejor, para que deje de apretarle, lo que pasa es que está concentrando líquidos ahí en esta zona. Líquidos que se concentran, un sistema que se inflama. Una mayor concentración de líquidos dentro de la vascularización peritoneal genera hiperactividad del sistema de barreras, genera hiperactividad del sistema simpático, disminuye la actividad vagal. ¿Ves? Y es un problema ahí de acomodación mecánica. Entonces tengo que conocer esta respuesta viscerosomática para saber si este proceso de acomodación de la comida, de los contenidos abdominales, me está favoreciendo un buen proceso digestivo o si no, si me está dificultando el proceso de digestión y todavía puede ser que el gut ni siquiera tenga la culpa. Puede ser que simplemente no pueda adaptarse porque la mecánica abdominal, la mecánica abdominotorácica no le permite esta adaptación. Esto es lo que Ruby, esta es la parte que me gustaría decir a todos los super listos que nos envían comentarios no tan bonitos en Instagram, en YouTube, ¿no? Nuestro vago está bien regulado, podemos aguantarlo. Pero a estos fenómenos que dicen, oye, esto me huele a humo, ¿sabes qué pasa? Fenómeno. Es que cuando uno limita su conocimiento a lo que hace una rodilla o a lo que hace una lumbar o a lo que hace un músculo, de verdad el universo es muy corto. Esto no significa que no haya ciencia y evidencia más allá de lo que tú percibes del universo. Por esto es importante estar con personas, como estamos aquí nosotros, que sepan más allá de la rodilla, más allá de la articulación, porque yo me niego, y este fue mi compromiso, José, cuando terminé el grado en fisioterapia, me niego a tirar o a reducir el plan de trabajo de un fisioterapeuta a lo que sea articulación, a lo que sea músculo. Me niego, lo siento, me niego. Y afortunadamente la mejor evidencia científica disponible actualmente nos avala para que los fisioterapeutas, los osteópatas, los quiroprácticos, los nutricionistas, médicos, odontólogos puedan ir más allá de lo que es simplemente una ATM, de lo que es el páncreas, de lo que es un proceso de adelgazamiento, de lo que es una ortodoncia, puede ir más allá, porque la regulación del sistema autónomo nos permite esta mirada más ampliada. ¿Vale? Muy bien. Seguimos, fenómenos. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de acomodación, estamos hablando de procesos viscerosomáticos y estamos hablando de coordinación neuromuscular. Coordinación neuromuscular en sí mismo, ¿vale? Cómo se comporta el diafragma, cómo se comporta el recto abdominal, los oblicuos, los, los intercostales, cómo se comporta el suelo pélvico y este proceso de adaptación me facilita la vida, me dificulta la vida. Ok, seguimos adelante. Tenemos que pensar, cuando estamos valorando todo esto, en lo que llamamos sistemas de soporte. ¿A qué te refieres con sistemas de soporte, Luis? No me compliques la vida. Pues sistema de soporte. Un sistema no puede trabajar solo. Un sistema no puede trabajar solo.
A ver la pregunta de José. José Miguel, ¿la acomodación se puede llamar turbo o autorgencia visceral con respecto a todas las estructuras cercanas? No, José, la acomodación es otro concepto. ¿Vale? Este concepto es otro, es una acomodación de los contenidos abdominales. ¿Vale? Entonces hay una respuesta esperada, un comportamiento esperado viscerosomático y una actividad muscular medido a través de electromiografía que se verifica cuando uno come algo. Y si esta respuesta está mal adaptada, la cosa funciona peor. ¿Vale? Se llama así mismo, es acomodación del abdominal content. Abdominal content accommodation. ¿Vale? Este es un tema que hablamos más en el SN avanzado, pero ya nos vale aquí para dar un poquito de amplitud a nuestra mirada. Entonces, cuando hablamos de sistema de soporte, fijaros, estamos hablando del sistema soporte al sistema gastrointestinal. Es decir, el intestino puede regularse solo. En algunas cosas sí, en otras cosas no. Uno de los principales elementos al sistema de soporte gastrointestinal es la respiración. Una de las principales funciones que nos ofrece soporte a una buena digestión es la respiración. La respiración que va a utilizar como herramienta el diafragma. El diafragma. Entonces, fíjate, Germán, fíjate qué interesante. Porque la gente me dice por ahí, oye, si respiras activa el vago. Esta es de las mentiras, de las mayores mentiras que he visto en mi vida. Si no lo pruebas con pacientes complejos, fenómenos, los mecanismos de regulación del cuerpo están alterados. ¿Ok? Esto tú lo tienes que tener muy claro. Pacientes crónicos poseen mecanismos de regulación alterados. ¿Qué significa, Luis, tener mecanismos de regulación alterados? Significa lo siguiente, que cuando tú dices, oye, la respiración aumenta la actividad vagal, estás suponiendo, y está bien que lo supongas, porque la mayor parte de las personas será así, de esto hablamos de caballos y cebras, estás suponiendo que al producir un ciclo respiratorio con determinada frecuencia, con determinada constancia, con determinado esfuerzo, en determinado ritmo, se vaya a producir un cambio en la actividad vasoreceptora y este cambio en la actividad vasoreceptora lo que debería generar es un aumento de la actividad vagal. Pero fíjate qué interesante, Tere, fíjate qué interesante que en pacientes crónicos, en pacientes complejos, estos mecanismos de regulación, como el mecanismo varorreflejo, por ejemplo, está inhibido. Está inhibido. Y como está inhibido, no genera la misma respuesta. Y esto se ve cuando estás valorando al vago, cuando estás valorando al sistema autónomo, tú lo ves. Es decir, tengo aquí una alteración de una regulación, de un sistema regulador corpóreo. Entonces, si tengo una alteración de un sistema de regulación, ¿qué suele pasar? El cuerpo pierde parte de su capacidad de regulación. Como parte de la capacidad de modular el dolor viene de la actividad varorrefleja. Parte del control sobre la tensión arterial viene de la actividad varorrefleja. Parte del control sobre la regulación de la glucosa viene de la actividad varorrefleja. Parte de la regulación emocional viene de la actividad varorrefleja. Si la tenemos alterada, se altera todo. Por esto decimos, no suponemos, probamos. ¿Vale? Pero un elemento de regulación importante es la respiración. Y la respiración, sobre todo la respiración diafragmática. ¿Vale? La respiración diafragmática, es decir, que el diafragma pueda bajar, que el diafragma pueda subir, que el diafragma pueda bajar, que el diafragma pueda subir. La respiración diafragmática. No es suficiente, pero es uno de los elementos de regulación que tenemos ahí abajo. Ok, el diafragma. Más que el diafragma, la respiración. Recuérdate que la respiración también necesita de una coordinación neuromuscular. También necesita de fuerza de los músculos ventilatorios, de amplitud, capacidad de expansión de la caja torácica, capacidad de descenso del diafragma. Relaciona esto
a elementos, posibles barreras para la buena función del cuerpo, ¿vale? Siempre esto, relaciona esto a posibles barreras a la buena y a la mala función del cuerpo. Bien, entonces, cuando hablamos de respiración, la respiración más diafragmática, que es imprescindible para producir ¿qué? Este movimiento del diafragma hacia abajo, que hace con la vascularización del intestino. Drena, mejora la vascularización del intestino, entrega más oxígeno, entrega más nutrientes a las vísceras abdominales, a las fascias abdominales. Esto es imprescindible para que tengas una correcta regulación incluso del sistema de barreras, una correcta regulación de la actividad humoral que tenemos ahí. Bien, seguimos adelante, Luis. El sistema pélvico, fenómenos. Parte de la respuesta gastrointestinal viene del sistema pélvico. El sistema pélvico, en serio, claro, el sistema pélvico. El sistema pélvico es el sistema que es el responsable por antagonizar al diafragma aquí. Del diafragma baja, los músculos del suelo pélvico tienen que antagonizar este descenso del diafragma para producir este fenómeno de bombeo en las estructuras abdominales. Y esto facilita mucho la regulación de la función de barrera, esto facilita mucho la regulación de las digestiones, esto facilita mucho, por ejemplo, el control del reflujo gastroesofágico. El control del reflujo gastroesofágico. Fíjate. Entonces, mira, para las personas que trabajan con respiración, ¿ok? ¿Qué es mejor para drenar al peritoneo? Una respiración espontánea, inspira, sopla lento, inspira, sopla lento. ¿Qué es lo mejor para regular el peritoneo? El inspira, sopla lento, respiración, que voy a mi natural, voy a mi ritmo, inspiro por la nariz, soplo por la nariz, inspiro por nariz, soplo por la boca, por donde quieras. O lo mejor es una respiración diafragmática en su primer momento y luego con algo de esfuerzo expiratorio a la hora de soplar. ¿Qué es lo mejor para la vascularización del peritoneo? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Tere nos pregunta. Entonces sería bueno que durante la inspiración se contrajeran los músculos del suelo pélvico. Tere, esta respuesta tú ya sabes del integrativo para la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la actividad vagal. Sí, perfecto. Lo único es que hay que garantizar que la persona sabe activar el suelo pélvico, ¿vale? NutriPaum, respiración con esfuerzo expiratorio. Perfecto. Respiración con esfuerzo expiratorio. Entonces, fíjate qué interesante. Fonoaudiólogo clínico. No puede ser algo relajado. Tiene que ser algo consciente. No puede ser algo relajado, tiene que ser algo consciente. No es simplemente dormir y estar ahí respirando lento. No, no, no. Tiene que ser consciente y tiene que ser con algo de presión abdominal. ¿Sabes por qué? Porque la respiración lenta, voluntaria, lo que pasó en las investigaciones con este tipo de respiración es que la sangre aumentó su flujo de drenaje de la periferia al centro. La respiración espontánea aumentó el flujo de drenaje de la periferia al centro, es decir, un mayor colapso vascular para el sistema gastrointestinal. Mientras que la respiración con un esfuerzo expiratorio, al final, derivó la sangre del peritoneo, del tronco, a la periferia. Menos carga vascular para el tronco. Si hay menos carga vascular para el tronco, mejora de la función de barreras, mejora de la actividad simpática, aumento de la actividad vagal, mejora de la coordinación neuromuscular, mejora del control de la actividad del sistema de mucosas, más entrega de oxígeno y nutrientes a las estructuras abdominales. Muy bien. Y no te olvides, seguimos, de la movilidad en sí misma. Es decir, la capacidad de producir movimientos.
Vamos a poner movimientos. La capacidad de producir movimientos. La capacidad de T1, por ejemplo, de ponerse en cuclillas. ¿Quieres una solución para 90% de los problemas gastrointestinales de tus pacientes? Trabaja a tu paciente para que pueda ponerse en cuclillas. Cuclillas es magia. Cuclillas es una posición natural, cuclillas es una posición evolutiva. Entonces no nos sentábamos cuando éramos cazadores recolectores, ¿vale? No nos sentábamos, es decir, nos poníamos en cuclillas para poder responder pronto, responder rápido. Y esto aquí ni siquiera estamos hablando de hábitos, que podríamos estar hablando de hábitos, ¿no? Porque esta gente, nuestros haters, entre comillas, que se quejan ahí en redes sociales, creen que fisioterapeutas lo único que hacen, o osteópatas, o odontólogos, o médicos, es trabajar músculos y tejidos. Cualquier cosa que sea regular los hábitos alimentarios, regular la actividad física, regular el nivel de actividad, regular el sueño, no, estas orientaciones ya no son de un profesional de la salud. Estas orientaciones, quien tiene que dárselas es Google, es Facebook, no sé qué, pues no sé de dónde están saliendo estos profesionales sanitarios que lo primero que se olvidan es de que los principales elementos que generan disfunciones, trastornos y dolor crónico están metidos en la rutina del paciente. Eso es salud, ¿verdad? Fenómeno. Eso es salud. Esto no es patología, esto es salud. Es lo primero que tienes que regular. Antes de darle una medicación o una pauta de control motor, esto es lo primero que deberías hacer. Luego, seguimos, porque tenemos que terminar hoy, Luis. Esto es cierto. Tenemos los 4 M's. Tienes que estar pendiente de los 4 M's. ¿Qué son los 4 M's? Luis, los 4 M's que estamos hablando. Sueño. Con el correcto diagnóstico de los trastornos del sueño. ¿Cuál es el elemento que está generando conflictos del sueño? ¿Es el ritmo circadiano? ¿Es el ritmo ultradiano? ¿O es el sleep drive? ¿Cuál es el elemento que está generando más conflictos ahí? ¿Cuál es el elemento que está generando más conflictos? Pero este es un tema para el avanzado. Solo vamos a marcarlo aquí. Es el sleep drive, es el ritmo circadiano, es el ritmo ultradiano. Ok. Sueño, ya lo tenemos. Nivel de actividad física. Nivel de actividad física es imprescindible para la correcta regulación del sistema gastrointestinal. Un correcto nivel de actividad física. Un correcto nivel de actividad física. Por ejemplo, pregunta. Vamos a la pregunta. Ok. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Yo me veo congelado aquí en la pantalla. ¿Estoy congelado o no? ¿O no estoy congelado? ¿Se me ha congelado o no? ¿Alguien me puede decir si me veis congelado? ¿No? ¿Solo para mí? ¿Solo yo me veo congelado? Vale. Si me congelo, entonces me lo decís, que yo aquí en mi pantalla me veo congelado. Pues muy bien. Entonces, pregunta. La pregunta es la siguiente. Tienes un paciente que sufre con reflujo gastroesofágico y este paciente te dice lo siguiente. Luis, el ejercicio influye. La verdad es que influye en mi reflujo. Entonces, cuando un paciente te dice el ejercicio influye en mi reflujo, ¿cuál sería el mejor momento del día para que el paciente practicara actividad física? ¿Cuál sería el mejor momento del día? ¿Alguien me puede ayudar con el tema? ¿Cuál sería el mejor momento del día para que el paciente practicara actividad física? Por la mañana, ¿verdad? Nutripound, por la mañana. ¿Por qué por la mañana, Luis? Porque fijaros, Carly, eh, podríamos cambiar el por la mañana por, por lo siguiente. Antes de las principales comidas del día o antes de la principal comida del día. Vamos a poner aquí el almuerzo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque desde la biología se explica esto muy fácil.
Cuando éramos cazadores, recolectores, imagínate, estabas ahí en la cueva, salías a cazar la comida, ¿cómo salías? ¿No? Voy a desayunar aquí, luego voy a practicar actividad física, voy a correr por mi comida, voy a luchar por mi comida. No, 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 no. Desde la perspectiva evolutiva, lo que hacías era salías todos los días a buscar tu comida sin tener nada en el estómago, nada en el sistema gastrointestinal. Y tiene todo el sentido, porque cuando comes algo, tiene que entrar el sistema parasimpático, el rest and digest. Deberías estar ahí, oye, descansa ahora y recupérate. Claro, no tiene ningún sentido salir a comer teniendo algo en tu sistema gastrointestinal que esté generando trabajo. Entonces, si el paciente tiene esta respuesta de, oye, con el ejercicio me empeora el reflujo, ya sabes, pues tienes que hacer ejercicio antes de las principales comidas del día. Muy bien, actividad física es un punto importante. Actividad aeróbica, aeróbica es un punto importante. De esfuerzo, de al menos esfuerzo moderado para estas personas, ¿vale? Moderado es una percepción, pero la percepción tiene que ser al menos de esfuerzo moderado. Y luego, un último elemento aquí, que es el estrés crónico. El estrés crónico. La percepción de estrés crónico. Ya hemos visto que la percepción de estrés crónico, ¿qué activa? El sistema simpático, y el sistema simpático genera cambios en toda la regulación de la vascularización y de la regulación del sistema inmune local. ¿Ok? Tendríamos que sumar aquí el tema dieta. Es una dieta que favorece, ¿verdad? Es una dieta que le favorece o no. ¿Hay una microbiota que le favorece o no? ¿O deberíamos considerarlo? El complejo migratorio motor, ¿cómo está? ¿No? Podríamos dividir aquí la dieta, la microbiota, el complejo migratorio motor, ¿cómo lo tenemos? ¿Verdad? Esta dieta es más proinflamatoria, es más antiinflamatoria, le facilita la vida, le dificulta la vida. Y fíjate qué interesante, fíjate qué interesante. Susi, fíjate, fenómeno. Cuando una persona llega a la consulta de un profesional de la salud y le dice, tengo problemas de regulación gastrointestinal, lo primero que viene a la cabeza, lo primero que me viene a la cabeza es esto que está aquí. Lo primero que le viene a la cabeza, esto que está aquí. Pero ya llevamos aquí una hora y fue la primera vez que hemos hablado del tema dieta. Hasta ahora no habíamos hablado de nada de la dieta. La dieta es un punto más. La dieta es un punto más, que es imprescindible, pero es un punto más. ¿Vale? Bea nos comenta, yo solo puedo caminar, nada de esfuerzo, porque el post-esfuerzo ya me deja mal y aparecen mis desmayos. Entonces, Bea, el tuyo es el tema del post-esfuerzo. Es el cuestionario que tenemos ahí en el canal de Telegram que hemos subido del malestar post-esfuerzo. ¿Vale? Y ahí hay que tener un terapeuta, un clínico responsable que tenga la mirada ampliada, que sepa mirar al sistema simpato-vagal para poder orientarte en la intensidad del esfuerzo que puedes practicar para que no pase estos temas de los desmayos o para que se pueda controlar esto de una forma mucho más eficiente. Ok, nos queda poco, porque este es un resumen, obvio. Luego, tendríamos que sumar aquí los síntomas, obviamente. Los síntomas, obviamente. Y cuando hablamos de síntomas, tendríamos que dividirlos en síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas cognitivos.
Síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas cognitivos. Síntomas físicos, dolor abdominal, dolor referido, sensación de saciedad precoz. Ok. ¿Qué más? Puede ser que los síntomas gastrointestinales generen alteraciones emocionales. No solo puede ser. La mejor evidencia disponible ya nos ha señalado que alteraciones del eje gut-brain, ¿de qué estamos hablando aquí? Eje gut-brain, ya nos ha señalado que alteraciones del eje gut-brain influyen directamente sobre estados de ansiedad, así como estados de ansiedad influyen sobre la regulación del eje gut-brain. Fíjate, esto llamamos de una vía bidireccional. Una vía bidireccional significa que pueden haber cambios bottom-up, de abajo hacia arriba, y cambios top-down. Este incluso es uno de los pilares de nuestro diagnóstico. Identifica la vía, vías y mecanismos. Es uno de los pilares diagnósticos que utilizamos para trabajar con este tipo de pacientes. Ok, vamos más allá. Síntomas cognitivos, niebla mental. Pues yo cuando como este tipo de comida me da mucha niebla mental, no puedo concentrarme, ya no puedo enfocarme en una tarea que me gustaría, pierdo mucha energía. Algunas personas cuando tienen una dieta más inflamatoria se ven más catastróficas, más irritables, más irascibles. Así que funciona. Y esto todo hay que ser valorado. ¿Ok? Y más que esto, tendríamos que valorar también, vamos a ver, tengo que encontrar huecos aquí, más huecos, más flechitas. Vamos a sacar una flechita por acá. Sistemas asociados. ¿Qué quieres decir con sistemas asociados, Luis? El sistema trigeminal, por ejemplo. ¿Hay asociación entre el sistema gastrointestinal y el sistema trigeminal? Pues hay. Personas que sufren con trastornos gastrointestinales tienen 3 veces más riesgo de desarrollar un problema de ATM. Fijaros. Entonces tendríamos que poner aquí el sistema trigeminal. Dolor orofacial, bruxismo. Dolor orofacial, bruxismo. ¿Puede tener que ver con esto? No puede, no, tiene que ver con esto. No es que puede tener que ver. Entonces, ¿hay comunicaciones trigémino-vagales? Hay comunicaciones trigémino-vagales. Mira la importancia de saber hacer una mirada ampliada, un diagnóstico correcto. Por esto, quien no esté suscrito en la semana de la anatomía avanzada del nervio vago va a perder un montón de informaciones clínicas imprescindibles para sacar un diagnóstico más correcto y para sacar soluciones diferentes para tus pacientes, porque como hemos comentado al principio, quien trabaja con pacientes que sufren con disfunciones autonómicas tiene que ser referente en su campo de actuación. Bien, más que el sistema trigeminal, el sistema pélvico, trastornos pélvicos, incontinencia y obviamente alteraciones del eje HPA. Alteraciones del eje hipotálamo, pituitaria, adrenal. El eje de estrés, clásicamente puesto como el eje de estrés. ¿Me estás diciendo entonces, Luis, que hay una relación importante entre el eje HPA, que es el eje del cortisol, y el eje gut-brain, el eje intestino-cerebro? Eso es, te estoy diciendo. No solamente te estoy diciendo, te estoy enseñando que hay, y vamos a hablar mucho más de esto en la semana que viene. Y fíjate, hay muchas investigaciones que nos dicen que un mejor control vagal, el vago está en el eje gut-brain, nos ofrece una mejor regulación del eje HPA, que es el eje de estrés. ¿Te parece interesante? ¿Te parece interesante? Señora Nola, profesora del Breathwork, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Te parece interesante el tema? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, para terminarlo, porque tampoco ya tenemos dónde sacar más flechitas,
Voy a sacar una flechita de otro. ¿A dónde voy aquí? Tengo que escribir 4 cositas. Vamos a ver. Sacamos una flechita para acá. Ok. Los signos clínicos. Los signos clínicos. Entonces, ¿qué vamos a ver como signos clínicos de estos pacientes? Vamos, fenómenos. Ahora, este es tu momento. Bueno, contrólate. Vamos a ver alteraciones faciales, ¿sí o no? ¿Vas a ver alteraciones faciales, sí o no? Si trabajas con fascias muscular, vas a ver que los tejidos faciales tienen menos capacidad de deslizamiento, ¿sí o no? Que están más restringidos, ¿sí o no? ¿Verdad, fenómeno? Claro que sí. Claro que sí. Obvio que sí. Y, y alguien que no maneje el tema, ¿qué es lo que va a pensar? Pues el problema es la fascia. El problema no es la fascia. La adaptación es facial. El problema no es la fascia. Mira la cantidad de investigaciones que tienes que hacer antes de decir el problema es la fascia. Mira la cantidad de investigaciones que tienes que hacer. Estamos hablando del gut. Podríamos estar hablando de la boca, del esófago, de la parte distal, de la parte terminal del sistema gastrointestinal, del ano, por ejemplo, que ahí tendríamos reflejos voluntarios también que incorporar. Pero fíjate la cantidad de cosas que uno tiene que pensar antes de decir el problema es la fascia. El problema no es la fascia está mal adaptada. ¿Por qué? Porque con esta hecatombe que está pasando, obvio que la fascia está mal adaptada. Ok, entonces antes de clavar que el problema es la fascia, cálmate, relájate, valora antes de concluir cualquier cosa. La fascia es imprescindible. La fascia es imprescindible en este mecanismo, principalmente por el tema de la regulación vascular. Principalmente por el tema de la regulación vascular. Pero no te adelantes para saltar y decir, el problema es la fascia. Calma, la fascia es un tejido periférico y en general se adapta. La estructura responde a la demanda del centro. ¿Ok? Ok. Bien, más que esto, ¿cómo estarán los músculos? ¿Cómo estarán los músculos? Los músculos abdominales, los músculos lumbares, a lo mejor los músculos pélvicos, estarán con un tono más elevado, no con una calidad de contracción más elevada, pero vas a percibir un tono muscular más elevado, un músculo más tenso. Ok, un abdomen más rígido, más tenso, más sensible, a lo mejor con sensibilización periférica, lo palpas y ya le duele, los músculos están rígidos. Y uno va a pensar, entonces tengo que manipular, pues calma, fenómeno. Antes de concluir que tienes que manipular cualquier cosa, mira la cantidad de cosas que tienes que valorar antes de decidir. Oye, el problema es el músculo. Cálmate. Enfócate en el razonamiento antes de decidir por dónde vas a empezar la terapia. Porque no puedes estar todo el tiempo intentando corregir la respuesta mal adaptada. Si no te gusta la respuesta, cambia la pregunta. Ok, ok, Luis. Vale. Y puede haber aquí procesos de sensibilización periférica y ya pueden haber procesos de sensibilización central que hay que considerar ahí por el tipo de dolor que este paciente puede estar experimentando. Uf, ok. Porque puede ser un dolor nociplástico, un dolor nociceptivo, un dolor neuropático. Y ahí hay que valorar para saber, calma, ¿por dónde vamos a empezar? Aquí está parte del abordaje diagnóstico. Pero luego, para decidir si la terapia va en esta dirección, si va en esta dirección, si voy a utilizar una vía bottom-up o voy a utilizar una vía top-down, calma, calma para decidirlo. ¿Vale? Y fijaros qué interesante. Yo estuve leyendo, bueno, siempre, para hacer un directo para vosotros, siempre leo muchísimo. Y en la semana que viene, para los que estén en la semana de la anatomía avanzada del nervio vago, les vamos a facilitar todas las
las referencias que vamos a utilizar para la jornada. Pero fijaros lo siguiente. Hay un reflejo periférico que se llama ergo reflex o reflex, el ergo reflejo, reflex, o metaboreflex o metaboreflejo, que es lo siguiente. Cuando mueves una estructura periférica, por ejemplo, los miembros inferiores, cuando los estiras o cualquier cosa así, lo que suele pasar es un aumento de la actividad simpática. Cuando respiras de manera lenta, lo que suele pasar es un aumento de la actividad vagal, si el sistema barorreflejo está preservado, ¿vale? Estamos hablando de caballos, no de cebras. Personas sin trastornos, sin disfunciones, que generan alteración de este circuito. Entonces los autores hicieron lo siguiente, fíjate, cuando yo movilizo los miembros inferiores aquí abajo, les estiro, con más fuerte o menos fuerte, da igual, lo que suele pasar es que parte del sistema periférico empieza a enviar informaciones al centro y el centro responde con un aumento de la actividad simpática. Cuando respiramos lento, si el sistema está íntegro y responde de forma adecuada, lo que suele pasar es un aumento de la actividad parasimpática. Entonces, Silvana, la pregunta de los autores fue la siguiente. Fíjate, fue la siguiente, para los que les gustan los tejidos. ¿Y si hacemos las dos cosas a la vez? Es decir, mientras yo voy movilizando las piernas del paciente, si le pido al paciente que respire hondo y que sea lento, ¿qué va a prevalecer? ¿Qué va a prevalecer? ¿Qué opináis? Si hacemos las dos a la vez, las piernas, mientras hacemos las piernas, el paciente está respirando de forma profunda y lenta, ¿qué va a entrar? ¿El sistema simpático o el sistema parasimpático? ¿Qué opináis? ¿Qué salió en el estudio? ¿Quién será el sistema predominante en esta situación? Teniendo en cuenta que son informaciones antagónicas. ¿Alguien se anima? El sistema parasimpático, el sistema vagal, José, el sistema vagal. Es decir, cuando hemos tenido una estimulación periférica, tejidos periféricos, siendo estimulados a la vez que una vía de regulación central, de una vía de regulación endocrina, una vía de regulación metabólica, una vía de regulación orgánica, una vía visceral, cuando hemos tenido los dos estímulos a la vez, el estímulo que prevalece es el estímulo parasimpático. No es porque el vago es más fuerte que el simpático, porque no lo es. No lo es. En una situación de lucha y huida, quien se activa es el simpático y siempre será. Pero la pregunta es, si yo activo mecanismos de regulación central e intento compararlo con mecanismos de activación periférica, ¿cuál de los dos, en ausencia de peligro, es preponderante, es predominante? Los mecanismos de regulación central. El mecanismo de regulación central es prioridad 1. ¿Qué significa esto, fenómenos? Que la regulación homeostática es prioridad 1 respecto a la regulación periférica. El sistema visceral, la regulación homeostática es prioridad 1. Entonces yo te pregunto, son pruebas de función, si te das cuenta. Movilizar o respirar son pruebas de función, no son pruebas de tejidos. Si la regulación homeostática es preponderante, si la regulación homeostática es prioridad 1 respecto a los tejidos, ¿por qué cuando vamos a la consulta, la mayor parte de la consulta la vemos vinculada a esto que está aquí? Afasia, músculo, tejidos periféricos. ¿Por qué? No hay explicación para esto. En trastornos funcionales no es este el razonamiento clínico que se debe establecer. Y todos los haters que tenemos en redes sociales son haters porque ignoran este principio de regulación homeostática. Por esto veis en tantos y más y más y más y más artículos que
la respiración bien regulada, el ritmo respiratorio que le encaja perfecto al paciente, es un súper elemento para regular la función gastrointestinal, modular la inflamación, un súper elemento para mejorar la cognición, el control emocional y es un súper elemento para potenciar la actividad parasimpática, pero solamente si tenemos este ciclo respiratorio bien regulado, probado para que veamos que la respuesta va en la dirección correcta, porque en pacientes complejos lo que suele pasar es una inhibición de los mecanismos de regulación homeostática y de esto vamos a hablar en la semana que viene. Este es el tema. Ok, muy bien. Este es un abordaje integral del sistema gastrointestinal que os propongo. Luis, pero está muy pequeñito, vale, mañana te metes en YouTube, agarras un boli, una hoja, y mientras yo voy hablando, tú vas escribiendo ahí en tu hoja, y luego ya lo tendrás ahí en tu cuaderno también. ¿Vale? Muy bien. ¿Os pareció útil? Enrique, ¿te ha gustado? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, fijaros, todo esto que hemos hablado, pasa por la correcta regulación del sistema nervioso autónomo, ¿vale? La regulación del sistema de mucosas, la regulación del sistema de barreras, la regulación de la vía trigeminal, la regulación del suelo pélvico, la acomodación de los contenidos abdominales, la respiración, el control del suelo pélvico, el sueño, la actividad física, el estrés crónico, la microbiota, la vascularización local, todo esto pasa por una correcta regulación autonómica, un correcto equilibrio simpato-vagal. Así que es más importante que todo para la mirada de un clínico, que es lo que llamamos de la mirada del águila, ¿vale? Que es lo que llamamos, aquí está nuestra águila, que es lo que llamamos de la mirada del águila. ¿Qué es lo más importante de todo para un clínico, para una persona que trabaja con salud? Saber valorar para poder personalizar el tratamiento. Si no sabes personalizar el tratamiento, todo esto que hemos hablado no vale para nada. Y es de esto que vamos a hablar en la semana que viene, ¿vale? Seguramente vas a ver pocas clases como esta en Instagram, ¿vale? Pero si ya hemos visto esto en Instagram, imagínate lo que vamos a ver en YouTube, ¿vale? Así que si no estás suscrito, anímate, escribe aquí anatomía y te enviamos la invitación. Luis, yo no quiero ni siquiera saber de la anatomía, yo quiero saber de la lista de espera de la siguiente formación del SNA integrativo. Vale, entonces no tienes que escribir aquí anatomía, tienes que escribir aquí espera, ¿ok? Entonces escribes aquí espera y ahí te enviamos una invitación para que participes de la lista de espera de la siguiente formación del SNA integrativo, que es donde enseñamos a razonar todo esto, ¿vale? Las personas que están en la lista de espera, obviamente, tienen condiciones especiales para poder incorporarse al curso antes de todos los demás, ¿vale? Entonces, para los que ya sepan que quieren informaciones de la formación, escribe aquí espera y vas a participar obviamente de la semana que viene, pero ya tendrás ahí informaciones VIP de todo esto que estamos hablando. ¿Vale? ¿Os pareció importante? ¿Sabéis? Una cosa que me gusta, si podéis, si os animáis a hacer, es que hay un corazoncito ahí en algún lugar en Instagram. Me gusta ver los corazoncitos subiendo para quien le haya gustado la clase de hoy. ¿Vale? Así que si te ha gustado la clase de hoy, dame un corazoncito. Esto ya alegra mi corazón. Y así puedo descansar hoy más feliz, más contento. Muy bien, espero que os haya valido, espero que os haya aportado. Hemos hecho un súper esquema de valoración del sistema gastrointestinal. Creo que vale para médicos, odontólogos, fisioterapeutas, osteópatas, quiroprácticos. Las palpitaciones, ¿qué? Las palpitaciones que dan después de comer, ¿también nos ayuda con esto? Sí, las palpitaciones que pasan después de comer, esta taquicardia postprandial, también es una respuesta autonómica disfuncional. Katie, también es. ¿Vale?
Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Sara Vasco. Muy bien. Espectacular. Pues muy bien. Nos vemos en la semana que viene. Y en la semana que viene sí, hace falta traer cuaderno y un bolígrafo para apuntarlo. ¿Vale? Nos vemos pronto. Un enseño abrazo a todos. Un enseño abrazo a todas. Ah, Ruby me dijo, si queréis invitar a alguien para poder participar con nosotros en la semana que viene, estaría espectacular que puedan invitar a vuestros compañeros sanitarios, sanitarias que trabajan en la clínica con vosotros para poder participar de estas clases. Seguramente les va a aportar muchísimo. ¿Vale? Beauty Guide, Mariana, ¿atiendes pacientes? Sí, atiendo pacientes en Madrid. Pero para este es un tema con Ruby. Pues yo mismo ya no manejo mi agenda hace tiempo, pero Ruby sí. ¿Vale? Muy bien, cuidaros mucho. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Nos vemos en la semana que viene. ¿Vale?